Y el otro elemento que está muy presente, es decir, y va a estar presente a lo largo de la década de 1960, de 1970, de 1980, de 1990 hasta nuestros días, que es la movilización popular. La movilización popular, y muy especialmente entre 1958 y la década de 1990, la movilización popular fue muy particularmente de los marginados de la renta petrolera. Bien, la construcción de una legitimidad y un consenso en medio de una redistribución de la riqueza producida por la renta petrolera ha sido el leitmotiv de la dinámica de esa relación social que se denomina Estado venezolano. Esta construcción se produce en tensión permanente entre los diversos actores sociales, trabajadores, intelectuales, mujeres y estudiantes. Y esta tensión, ¿verdad?, entre estos diversos sectores sociales y los militares que integran las Fuerzas Armadas. La industria petrolera en la década de 1980-1990 fue objeto de privatización en los diversos niveles del proceso de su producción, refinamiento y comercialización. El Estado democrático burgués que surge en 1958 a través del Pacto de Punto Fijo entró en una prolongada crisis en la década de 1980. Es decir, ante la legitimación y el consenso construida en ese estado de tensión, ya con sectores de la población marginal, dio lugar desde la década de 1960 y hasta 1980 a un proceso de insurrección armada, de lucha armada, de guerrillas, ¿ya? Y este consenso y legitimación que había adquirido las fuerzas políticas que gobernaron Venezuela entre 1958 y 1999, fue fracturada por la corrupción de los actores políticos y la carencia de un consenso sobre las formas de producir y redistribuir la renta petrolera. Ante tal situación, a partir de 1992, las Fuerzas Armadas asumieron un rol protagónico, ¿ya? Y esto es lo que asistimos en el presente, ¿verdad?, en que el Estado venezolano, tanto, es decir, ministerios, gobernaciones, etcétera, nos encontramos con el rol de altos oficiales de las Fuerzas Armadas que detentan el cargo de ministros, gobernadores, etcétera, y que supuestamente, es decir, deberían de implementar cierto orden. Sin embargo, es decir, el estado de caos se ha apoderado de toda la sociedad y comenzamos a apreciar algunos niveles así de no solamente de protesta política y de protesta social, sino también de descomposición. La vida cotidiana está fracturada, ¿ya? Los servicios básicos no funcionan, ¿ya? La organización de la sociedad para asumir esta emergencia tampoco, es decir, se produce de una manera tal de que comprenda a los 31 millones de habitantes, ¿ya? Y nos encontramos
panorama, es decir, bastante crítico. Quiero llamar la atención porque probablemente muchos sectores hablan o se refieren a las posibilidades de una guerra civil. Y una guerra civil en Venezuela implicaría, es decir, una guerra civil en el resto de la región circuncaribe y muy particularmente también nos afectaría en Centroamérica. ¿Ya? Me parece que eso no debieran de ser pues, las ideas que prevalezcan, sino la búsqueda de un nuevo consenso y la construcción de una nueva legitimidad. ¿Ya? Yo ahí dejaría esa posición. Le agradezco. Buenos días. Buenos días. Allá atrás se oye, si yo hablo así, más o menos, puedo hablar un poquito más fuerte, ¿sí? Voy a romper un poco el protocolo porque el micrófono me pone nervioso escuchar el eco de la voz. Yo soy profesor de secundaria, normalmente el viernes trabajo, entonces voy a gastar la cuota de voz que me tocaba gastar hoy en el colegio, lo voy a gastar hoy aquí. Voy a poner el tiempo para que no se me vaya. ¿Ustedes de qué carrera son? ¿Trabajo social? ¿Qué más? Derecho. Ok. Por cierto, quería hacer un comentario. La profesora Esperanza Tasis, vi en las redes sociales que le han estado haciendo una campaña en contra de ella. Entonces, bueno, de mi parte me solidarizo con la compañera, porque el espíritu de la universidad es justamente la libertad de cátedra, que a nadie se le persiga por lo que piensa. Y si bien con la profesora Esperanza Tasis no comparto muchas cosas, sí defiendo justamente la libertad de cátedra en la universidad, que es un lugar para el intercambio de ideas y el debate. Bueno, para comenzar la exposición me voy a apoyar en algunos apuntes que traje. Me gustó que el profesor don Miguel Ángel Herrera nos diera un cuadro más histórico de los orígenes de la situación actual de Venezuela. En mi exposición simplemente me quería referir a tres cosas. En primer lugar, que el régimen actual de Venezuela es heredero de una crisis política que surgió en 1989. Que es el famoso Caracazo. Esa es una lectura que hacemos algunos militantes de izquierda, que el régimen de Chávez, que nació, que fue electo en 1998 y que ya lleva casi 20 años, se originó por un levantamiento popular que se dio en el año 89 y que, como le explicaba antes el profesor Miguel Ángel, tiene que ver con la crisis de un régimen político que se llamaba el punto fijismo, que gobernó Venezuela, algo así como que varios partidos se pusieron de acuerdo en 1961, firmaron un acuerdo para alternarse el gobierno cada 5 años, y este régimen político entró en crisis al final de la década de los 80, porque la distribución de la renta petrolera, que es casi más del 90%, dice don Miguel Ángel, el 94% para del ingreso fiscal, esa distribución no se daba a toda la sociedad, sino que era acaparada por un sector de la élite gobernante en Venezuela. Y ese régimen entra en crisis en el 89. ¿Por qué? Porque había más de un 60% de pobreza en Venezuela. Era un país súper rico que exportaba un montón de petróleo, pero que no se veía reflejado en las condiciones de vida de la gente
de la mayoría de la población. Y yo quería mencionar que uno de los logros, y eso es justamente el hecho de que hoy el gobierno todavía se sostiene, el gobierno de Maduro, a pesar de una gran ofensiva de diferentes sectores a nivel internacional y nacional, que uno de los logros del gobierno de Chávez, del régimen del chavista, fue que en 15 años, del 98 a principios de esta década, redujo la pobreza de un 60 a un 30%, construyó 1,5 millones de casas que se le entregaron a las clases populares, y además aumentó la distribución de esta cuota petrolera, provocando, digamos, el ascenso social de algunas clases históricamente excluidas. Sin embargo, si nosotros nos detenemos ahí, esto lo podemos caracterizar que ha sido un régimen, un gobierno, una serie de gobiernos asistencialistas y con un discurso de socialismo del siglo XXI, de a veces levantarle la voz al presidente de Estados Unidos, levantarle la voz a otros diplomáticos, pero que en la vida real ha sido en realidad un modelo siempre capitalista, pero que redistribuye de una manera más justa, más equitativa, una cuota petrolera. Al mismo tiempo, como lo mencionó Miguel Ángel, que también me gustó mucho, él mencionó que en la cúpula militar han surgido nuevos burgueses, nuevos empresarios, que por tener puestos de confianza en el régimen chavista han adquirido cuotas de poder en la administración de empresas estatales. Quería primero hacer una ubicación como histórica más reciente, que de 1929 a la década de los 50, la agricultura de Venezuela pasó de ser como el 40% de las actividades productivas y de ingreso fiscal a reducirse casi que al 10%. Y esto se le llama la enfermedad holandesa en el mundo de la economía, porque fue que el Estado venezolano se apoyaba fundamentalmente en la cuota petrolera, y eso desestimuló la actividad productiva en el campo. En segundo lugar, está el pacto de punto fijo, que es lo que hablábamos, que es el inicio de un régimen. Ustedes habrán leído alguna vez teoría del Estado. No es lo mismo un gobierno que un régimen. Pueden cambiar los gobiernos, pero sigue siendo las mismas instituciones, sigue siendo el mismo aparato militar, sigue siendo la misma arquitectura para administrar las cosas, pero con el pacto de punto fijo se estableció un nuevo régimen, y este régimen duró hasta finales de los 90, cuando entra es electo Chávez en el 98 y convoca una nueva constitución que modifica la arquitectura del Estado venezolano. La crisis que mencionaba Miguel Ángel al principio de los 80s tiene que ver con un embargo petrolero que hubo en 1973, que eso elevó los precios del petróleo, generó una gran cuota de ingresos en muchos países como Venezuela, pero a los poquitos años el precio del petróleo volvió a bajar y dejó en deuda a muchos estados que se habían sentado en la galleta de que eran petroleros y así iban a solucionar todos los problemas. Esto abrió una crisis durante todos los años de los 80s, que explota acá abajo en el 89 con el Caracazo. Esto fue un levantamiento popular, como les decía, era el 60% de la población en condición de pobreza. Si no me equivoco, hubo 273 personas civiles asesinadas por la represión del ejército. 3.000. Bueno, Sí, hay oficial. datos más, datos menos, pero sí. Y en el 92, el comandante Chávez, junto con otros comandantes del ejército, hacen la primera intentona de golpe contra el gobierno que estaba en este momento, que era de Carlos Andrés Pérez. Se hicieron 2 intentonas de golpe en un mismo año, primero en febrero y luego en diciembre. Para que presten cuidado, que Chávez intentó hacer un golpe en el 92, y era contra un régimen acusado de mucha corrupción. Al final se llegó a una salida negociada, como lo decía don Miguel Ángel, una salida negociada entre las partes, y se decidió enjuiciar al expresidente Carlos Andrés Pérez. Es electo un nuevo, ¿cuál era el apellido? Caldera. Caldera.
y Rafael Caldera le concede libertad a todos los comandantes que se habían levantado en armas en el 92. Así se eleva la figura de Chávez, que él había representado en su momento como eco del Caracazo, un levantamiento contra ese régimen corrupto, que era gobernado por partidos como Acción Democrática o el Comité Patriótico Electoral Independiente, COPEI, que venían con un acuerdo de años, que se repartían la pelota, se repartían la plata del petróleo, y ese régimen entró en crisis. Es electo entonces, hay un ascenso increíble, Chávez gana las elecciones del 98 con el 56% de los votos, con una mayoría, y de hecho la oposición, los partidos tradicionales perdieron su cuota de poder grandemente. Nosotros que aquí hemos visto el ascenso del PAC en los últimos años, hemos visto justamente el deterioro del bipartidismo. Pasó algo parecido, pero yo creo que más intenso aún, porque era un movimiento, como decíamos, basado en las Fuerzas Armadas de Venezuela, y comenzó a generar un nuevo proceso, un nuevo régimen, con la convocatoria a una constitución política nueva. Esta nueva constitución le daba más poderes a algunas instituciones del Estado, y además en el 2002 hay un golpe de Estado contra Chávez, que estaba acelerando mucho estos cambios a nivel institucional. Un sector de la burguesía empresarial, el Grupo Polar, por ejemplo, organizó un golpe, apresó a Hugo Chávez, de hecho lo hicieron firmar una renuncia, y las masas populares salieron a las calles en los diferentes barrios y pueblos de Venezuela para exigir la salida de este gobierno golpista, y sacaron de la prisión a Chávez, y esto reforzó aún más el apoyo y el respaldo de este gobierno y de esta figura de Hugo Chávez. En el 2003, en diciembre del 2002, enero, febrero del 2003, hay un paro patronal que le han llamado lockout, y esto modificó la psicología, por así decirlo, de la manera de gobernar del régimen chavista, porque ya no era contra una oposición burguesa que estaba en la Asamblea Legislativa, sino gente que ya había intentado sacarlo con las armas, que ya habían utilizado la fuerza para tumbar un gobierno democráticamente electo. Y desde entonces, desde el 2003 hasta el 2006-2007, todas las elecciones regionales de diputados, las elecciones nacionales, todas las ganó el chavismo, y cada vez con más apoyo y con más votos. El chavismo comenzó a implementar proyectos como las misiones, que se vieron reflejadas en misiones de salud, brindándole acceso a operaciones, por ejemplo, de la vista aquí en Costa Rica a cientos de personas, y así en varios países de Latinoamérica, y hubo un ascenso en el apoyo al régimen chavista. Al mismo tiempo había un periodo de bonanza en la venta del petróleo. Entonces el régimen chavista pudo llevar a cabo todas estas actividades que nosotros podemos llamar asistencialistas, gracias a la bonanza económica de los altos precios del petróleo. ¿Qué pasa en el 2008? En el 2008 revienta la burbuja inmobiliaria, se abre una dinámica de crisis económica que no se ha resuelto, hoy 2017 no se ha resuelto, aún sigue la amenaza de que haya una nueva caída en las bolsas, y del 2009 al 2011 hay una crisis energética, entonces los precios del petróleo bajan, y así comienza el declive de este régimen que está basado en la renta petrolera. Y esto es algo que nosotros, algunos compañeros que son simpatizantes del régimen chavista, no les gusta que lo digamos, pero el régimen de Chávez fue muy socialista de discurso cuando había bonanza, cuando habían dólares del petróleo, y ahora que está la crisis económica, están aplicando recortes, están vendiendo empresas estatales, están limitando el derecho a la protesta de funcionarios y trabajadores que están en el sector público, y así también con algunas comunidades. Y además, lo más grave de todo para los compañeros y compañeras que son ecologistas, están llegando al acabose con, por ejemplo, lo que llaman el proyecto del arco minero, que es un proyecto que está poniendo en una zona económica especial. Una zona económica especial es casi que poner en concesión una región del país que es del doble del tamaño de Costa Rica,
y que es para la explotación minera. ¿Ustedes recuerdan la lucha de Cruzitas aquí en Costa Rica? ¿Recuerdan la reacción que hubo? Nosotros salimos a las calles, salimos a protestar, a través de los tribunales también se hizo una lucha y se logró frenar. Esa posibilidad de luchar a ese nivel hoy está siendo restringida en Venezuela por sectores ecologistas que incluso han sido procesados y están siendo procesados a nivel penal. Y eso es algo que a nosotros nos está preocupando. Entonces, esos son como algunos elementos de la exposición que tenía lista. Quería ponerles un video de un trabajador de la Universidad Central de Venezuela, que igual que ustedes, él trabaja en una universidad, vive de su salario, no es ninguna persona acomodada, y en este momento, desde el mes de mayo y junio, han estado en huelga, porque les están aplicando, como lo están aplicando también acá, un cuestionamiento a su convención colectiva. Les están reduciendo las condiciones laborales, les están reduciendo algunos derechos, y esto lo está haciendo sin ningún tipo de negociación, sino a través del decreto, el gobierno actual de Maduro. No sé si me dan chance para ponerlo, no me he pasado el tiempo, ¿verdad? ¿No? Okay. Iba a hacer algunas preguntas y es corto, creo que dura 4 minutos. Sí. Nada más un detalle, esa foto tiene mucha importancia en este momento. El presidente Maduro ha venido chocando mucho con la Fiscalía General de Venezuela. La Fiscalía General le ha venido cuestionando algunos proyectos como la Constituyente, ha cuestionado, por ejemplo, que a manifestantes se les procese en tribunales militares, y esto está generando una crisis a lo interno del Estado venezolano. Voy a ver si ya se puso el video. ¿Sí se ve? ¿No se ve? ¿Se oye? ¿No se oye? ¿No se oye? Bueno, entonces mejor me devuelvo. Ahorita lo resolvemos. Nada más lo que quería ilustrar es lo siguiente, voy a ir luego, les paso la referencia. Lo que a nosotros nos preocupa, la actual situación de Venezuela, como, no sé si lo dije, yo como militante de izquierda, como profesor de secundaria y como persona que vive en este continente y que vive en este mundo, me preocupa mucho el rumbo de lo que pasa en Venezuela, porque muchas personas han creído en un proyecto de transformación social que hoy está en crisis. Y ocupamos entender cuáles son los orígenes de esa crisis, qué es lo que ha faltado. Algunos han planteado que hay una gran conspiración del imperialismo, y efectivamente el imperialismo ha hecho su parte para atacar el régimen chavista, pero al mismo tiempo hemos visto un recrudecimiento del factor militarista, del factor autoritario en el régimen actual en Venezuela. Y esta crisis que está pasando en este momento ya tiene un saldo de 70 muertos, si no me equivoco. Bueno, hace 3 días ya eran por 68 de personas muertas en los enfrentamientos. Gente que ha muerto, por ejemplo, en un saqueo, en una panadería, que en el Valle, que creo que queda al oeste de Caracas, una noche tuvieron 9 muertos, 6 personas que murieron electrocutadas tratando de entrar a una panadería para saquear, y otras 3 personas que fueron asesinadas por los guardias de seguridad con disparo de bala. Y esa es la situación. Hay una gran inflación, los salarios se han deteriorado grandemente. Acá hay un dato que me llamó mucho la atención. En mayo Maduro destituyó a la ministra de Salud, que ella en un informe expuso que muchos de estos problemas de salud han incrementado en los últimos años por el deterioro y el desabastecimiento de los servicios de salud, que tienen que ver con la crisis económica y con la crisis y los bajos precios del petróleo. Para concluir, lo que nos preocupa de todo esto es que el balance de casi 20 años del régimen chavista
la estructura productiva de Venezuela siguió siendo dependiente de la cuota petrolera. Y esto es muy cuestionable para un proyecto de socialismo del siglo XXI, basado en la explotación de los combustibles fósiles, que como todos sabemos que con el calentamiento global en realidad esta no es una salida para realmente una sociedad más armoniosa con el ambiente. Dos, se ha estancado a nivel de la ejecución de estos proyectos asistencialistas, justamente por los bajos precios del petróleo del que han sido dependientes, y se está viendo más bien el proceso de apertura, de reapertura y el saqueo a través de proyectos como el Arco Minero, que como les decía antes es de 110.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos las proporciones del doble de Costa Rica, que están en la región, bueno, que está ahí pintada en amarillo. Para no extenderme más, y luego ahí les pasaré el enlace del video, les pasaré la entrevista. Eso más que todo algunos elementos de la exposición que les traería hoy. Muchas gracias. Si grito mucho me llama la atención, porque yo para hablar rápido tengo que gritar un poquito. Nosotros hemos venido participando en muchos debates con compañeros chavistas, porque desde la izquierda el PRT mantiene una posición crítica frente al gobierno de Maduro, reivindicando la necesidad de luchar por libertades democráticas para la organización independiente y la autodeterminación de las y los trabajadores venezolanos. Porque en esta pelea que hay en Venezuela por el poder, ni Maduro ni la MUD, la oposición burguesa, están a favor de los intereses del pueblo venezolano. Aquí se ha mencionado mucho lo del Caracazo. En el 89, un aumento de buses detona una impresionante movilización popular. Espontáneamente la gente se tira a manifestar y el ejército a tirar balas. Oficialmente están reconocidos como unos 300 muertos y parece que hubo más de 3.000. De ese hecho que hace entrar en crisis todo el régimen político venezolano es que sale el fenómeno del chavismo. Los compañeros han aportado increíble cantidad de elementos. Entonces yo quisiera reflexionar con las herramientas que aporta el marxismo sobre la naturaleza del régimen político que hay en Venezuela. Porque aquí hay que ser muy claros, compañeros y compañeras. Más allá de lo que digan del socialismo del siglo XXI, hay socialismo donde se expropia la burguesía. Y en Venezuela no se ha expropiado a la burguesía. En Cuba hubo una revolución socialista y quedan enormes conquistas de esa revolución todavía, pese al deterioro que hay, porque se expropió a la burguesía y los restos de la burguesía están allá en Miami. En Venezuela la burguesía está en Venezuela, porque no hubo expropiación de la burguesía. Entonces, pese a esa ideología bolivariana, socialista, en realidad el chavismo lo que ha representado es un proyecto de sectores medios, empresarios medios, mandos militares y organizaciones de izquierda reformistas como el Frente Amplio en Costa Rica,
para hacer una modernización, digámoslo así, del capitalismo venezolano, superar la dependencia de la renta petrolera, proyecto de desarrollo capitalista nacional, diversificación del aparato productivo financiado con la renta petrolera y de concesiones al movimiento de masas para desmontar toda la crisis que se abrió con la irrupción de las masas en el 89. En el marxismo hay herramientas muy importantes para analizar este fenómeno del chavismo. Hay un antecedente histórico importantísimo, incluso en perspectiva de lo que de la transformación que está teniendo el chavismo. En los 30, tal vez ustedes saben, el gobierno de Cárdenas en México nacionalizó el petróleo. No hizo demagogia socializante, pero sí era un gobierno con una ideología nacionalista, una fracción burguesa, intentando también desarrollar el capitalismo en México. Y el balance es bueno, que lograron un desarrollo capitalista importante en México. El petróleo estaba en manos de Inglaterra, entonces es al capital inglés en decadencia que expropian. Los de Estados Unidos no hacen mayor oposición, simplemente presionan para que el régimen que sucede a Cárdenas sea el de Manuel Ávila Camacho, que modela los rasgos represivos, totalitarios del PRI actual. Por eso le damos importancia a la comparación. Lo que no quiere decir que el chavismo vaya a sobrevivir con toda la vida que ha tenido el PRI mexicano, porque son otras condiciones históricas. Pero es interesante la comparación también en este sentido, que se acomoda, en el caso mexicano pues hubo cierto acomodo con el imperialismo yanqui. En el caso venezolano tenemos que decir que también los niveles de confrontación de Chávez con los gringos no han, más allá de las chanzas, no han sido tan violentos como en otros contextos. Ahora vamos a poner un ejemplo. Por una razón muy simple, porque el petróleo estaba expropiado en Venezuela, precisamente por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez desde el 1 de enero de 1976. Entonces, los gringos no vieron problemas para asegurar el abastecimiento y ha habido cierta convivencia, que no es la misma convivencia, por ejemplo, con el régimen iraní, el régimen de los ayatolás, que hace todavía esfuerzos desesperados hoy día para lograr una apertura de Washington y no le perdonan la expropiación del petróleo, que eran reservas muy importantes en la perspectiva del imperialismo norteamericano. Lo que no ha cuadrado es que el régimen chavista implicaba desplazar fracciones burguesas tradicionales, las que robaban la renta petrolera en torno a Acción Democrática y Poder y COPEI, y en ese sentido es que ha habido una oposición permanente, con periodos más o menos de acomodo e intentos incluso de golpe de Estado en el abril del 2002, lockout patronal para ver si se apiaban a Chávez, diciembre, enero del 2003, porque
Es decir, la burguesía brasileña 100 veces más que la burguesía costarricense, y esta burguesía está robando increíblemente. La burguesía brasileña 100 veces más que la costarricense dependía de robar la renta petrolera de los puestos de comando en el Estado. Los mecanismos de acumulación eran muy débiles, por ejemplo, a diferencia de este país, donde se ha robado mucho y eso ha permitido desarrollar turismo, desarrollar la exportación, agroexportación, banano, piña, pero se ha robado mucho, pero hay cierta inversión y diversificación productiva. En el caso de Venezuela ha sido una robadera permanente y eso ha alimentado ese pleito con el chavismo, porque es el desplazamiento de las fracciones tradicionales del robo de la renta petrolera. Mientras hubo precios altos del petróleo, el asistencialismo social para hacerle concesiones al movimiento Madas funcionó, pero como era un régimen en el marco de un capitalismo atrasado y dependiente, con la caída de los precios del petróleo a partir de septiembre del 2014, que se caen como efecto de la crisis latente en economía mundial, el proceso recesivo latente, que se caen de 90 a 19 dólares el barril en septiembre del 14 a enero del 2015 en 24,33 dólares. Es brutal la caída. Entonces, ahí se ve muy claro que el chavismo no superó el modelo rentista, la dependencia del petróleo. La reforma agraria fue un mito, sigue porque querían respetar el latifundio, siguen dependiendo de la importación del 80% de la comida en Venezuela. Entonces se abre un proceso de crisis muy grave, donde la crisis provoca que el chavismo, que ya se ha desarrollado en un sentido burgués, es decir, ya hay empresarios fuertes dentro del chavismo, lo que defina para salir de la crisis es un plan de austeridad, de descargar la crisis sobre el pueblo venezolano y de integración, de más integración con las transnacionales y el imperialismo. Y eso ya es con Maduro. En ese sentido, por ejemplo, y todos los datos que les voy a dar son oficiales, no es mala fe de los que estamos hablando acá. En ese sentido, por ejemplo, Venezuela es una mina de oro para Wall Street. 60.375 millones de dólares le ha pagado Maduro a Wall Street en los últimos 3 años. Este año anuncian que van a pagar 17.000 millones y ya comenzaron de la deuda externa. Eso significa que no va a haber desarrollo para Venezuela. Pagando deuda externa, ninguno de estos países sale adelante, menos en una crisis como la que tiene Venezuela. ¿Cómo hacen para pagar? Vean qué terrible. Reducen las importaciones. Cuando se reducen las importaciones, se reduce la comida y se reducen las medicinas y todo lo que es básico y suben los precios. Entonces Venezuela tiene 4.500% de inflación,
porque también hay doble cambio para favorecer a las finanzas, al sector financiero. Se le está permitiendo a los exportadores, con escasez de divisas, se le está permitiendo a los exportadores recoger el 100% de sus divisas, supuestamente porque van a reinvertir en Venezuela. Consecuencia, no hay divisas para las importaciones que necesita Venezuela para comer. Y como si todo esto fuera poco, bajo este gobierno se han fugado, felizmente, de Venezuela, dato oficial del ministro de Comercio Exterior e Inversión Externa, 500.000 millones de dólares. La gente que quiere tumbar a Maduro y los empresarios bolivarianos han sacado de Venezuela 500.000 millones de dólares, dato oficial. Bueno, ¿cómo no va a haber crisis? Tiene que haber una crisis espantosa. Y por eso, nosotros hemos trabajado mucho con Ligia, porque Ligia Falla, la diputada de San Ramón, lo voy a mencionar, porque Ligia ha tenido posiciones independientes, no le ha capitulado como el resto de los diputados del Frente Amplio a los partidos burgueses, Liberación, el PAC, la Unidad y los libertarios. Hasta el 1 de mayo, que metió la pata, apoyando una libertaria. Pero ahora Ligia sale con que todos los que están presos son terroristas, haciéndose eco del discursito ese de toda la izquierda reformista, colaboracionista de clases, que ve como un modelo el gobierno de Venezuela. Un momento. La represión tiene un sentido político muy importante, no es solo las marchas de la derecha, que ahora vamos a hablar si la derecha quiere un golpe de Estado. No es solo la represión de las marchas de la derecha, es la represión del movimiento obrero y popular para que no haya expresiones independientes de lucha, como esto de los trabajadores de la universidad, excluidos de la negociación de la convención, que la firmaron ahí con un burócrata chavista y está en huelga. Ese es el sentido de la represión. Y a la desesperada, es lo grave, a la desesperada, porque hay hambre, pese a todo el asistencialismo anterior, que muy bien reseñaba Jean-Pierre, hay desesperación, y por eso ustedes ven, la derecha ha ganado base de masas, incluso ya en feudos del chavismo. El viernes pasado se levantó un barrio popular, La Vega, intentaron hacer saqueos y llegó el ejército a volar bala. Entonces no son terroristas, por supuesto que sí, la derecha quiere muertos para acabar un foso de sangre entre el chavismo y las masas que antes lo apoyaban. El grueso de la oposición sigue la clase media venezolana, que es muy histérica, es rabiosa, antichavista, muy racionaria, pero están perdiendo los sectores populares. Porque es un programa sumamente violento. Y entonces miren, aquí, ¿cuánto me queda? Oh, 1 minuto y termino. Entonces, por ahí tenemos unas camisetas de Ayotzinapa. En Venezuela ya hay varios casos como el de Ayotzinapa, y ahora, si puedo, me refiero. Masacres populares, porque es el ejército estableciendo control social. Entonces termino. ¿Por qué luchamos nosotros en Venezuela? Por la expresión independiente del movimiento de masas, independiente de la derecha burguesa reaccionaria y del gobierno también reaccionario, con un plan, aplicando un plan
antiobrero, para descargar la crisis y para entregar los recursos naturales de nuevo a las transnacionales. En ese sentido, pues, y termino, los invitamos pues a mantener una actitud reflexiva sobre lo que pasa en Venezuela, comprometiéndose a favor de la autodeterminación de los sectores populares. Ni con la derecha, ni con el gobierno. La derecha lo que busca es una negociación, mentiras que van a un golpe de Estado. Si hay golpe de Estado tiene que ser del propio ejército chavista, que comienza a dividirse, por cierto, por el problema de la represión. Y una insurrección popular en Venezuela no va a haber, porque la derecha no quiere. A nada le temen tanto los patronos como a los trabajadores armados. Eso es una. Entonces, que viene un golpe de Estado, bueno, será el ejército chavista. Pero en lo que están es hacia la negociación, y por eso todavía no ha habido, y termino, por eso todavía no ha habido una condena en la OEA. Aunque parece que el gobierno de Trump va a presionar más en perspectiva de esa negociación, sea para elecciones ya, sea para que salga Maduro y venga alguna fórmula cívico-militar de gobierno para que va a seguir reventando a los trabajadores. Entonces, la situación para los trabajadores en el movimiento más en Venezuela es dura. Gracias. Buenos días, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta serie de conversatorios. Me sumo a la postura de los tres compañeros anteriores, ¿verdad? Sobre la autodeterminación y la libertad de los pueblos, ¿verdad? No de los gobiernos, que tienen que caer en algún momento. A mi presentación la llamé Venezuela del Lenda Est, que vendría a ser como Venezuela debe ser destruida, dependencia estratégica, ruinación imperial y guerra total. Y me gustaría comenzar con un epígrafe, una frase de un geopolítico estadounidense de 1950 llamado, pues, sí, ya se murió, se llamaba George Kennan, en una reunión para embajadores estadounidenses que iban a venir a América Latina. Y decía Kennan: una de las preocupaciones principales de la política exterior estadounidense, bueno, para ellos americana, debía ser la protección de nuestras materias primas, en un plano más amplio de los recursos materiales y humanos que son nuestros, de Estados Unidos, por derecho legítimo. Para proteger nuestros recursos, decía Kennan, debemos combatir una herejía peligrosa que, como señaló nuestra inteligencia, la CIA y demás, estaba proliferando en América Latina. La amplia aceptación de la idea de que el gobierno tiene la responsabilidad directa del bienestar del pueblo. Creo que esta frase prácticamente explica muy bien cuál es la política exterior de Estados Unidos hacia nuestra región y el rol que cumplen los gobiernos, ¿verdad?, que tenemos. Me gustaría comenzar señalando una cuestión de perspectiva. Hasta la fecha nos hemos proyectado en una orilla mirando hacia el abismo. Por el contrario, pienso que nos encontramos en el abismo mirando hacia la orilla. Un horizonte utópico que cada vez se nos hace más difícil de alcanzar, precisamente porque estamos cayendo, caemos. Más allá del anterior sentido metafórico, lo abismal nos permite aproximarnos a una realidad que se torna cada vez más inexplicable, más compleja.
Las proporciones de la catástrofe escapan a nuestro conocimiento y a nuestra imaginación. Piensen, por ejemplo, que el actual contexto es de colapso mundial, no solo de una crisis económica o una crisis ambiental, sino la interrelación de estos hundimientos, de estas destrucciones, de estos genocidios, hambrunas, asesinatos sistémicos. Todo esto está interconectado, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo presente. La realidad como abismo no solo evidencia las grandes grietas que existen, por ejemplo, entre los morbosamente ricos, casi que de niveles patológicos, deberíamos decir, y la pauperización deshumanizante, lo que un autor brasileño llama los homo lixo, es decir, los seres basura, los que ya no son humanos, los que no tienen ningún derecho. Sino también que ese abismo implica confusión, es decir, el umbral de indistinción entre democracia y dictadura, guerra y paz, derecho y excepción. Es decir, llegamos a un punto de nuestra existencia en el que no logramos diferenciar estas nociones. No sabemos cuándo un gobierno que se dice democrático actúa como una dictadura, como han, por ejemplo, mencionado los compañeros. Nos encontramos en un punto de nuestra existencia definido por un nada habrá sido, como le llamó Gunther Anders. Es decir, la posibilidad de destruirnos totalmente como humanidad, no solo nosotros como humanidad presente, sino la humanidad que nos antecedió, sus legados culturales y además la humanidad futura, la que todavía está por nacer, ¿verdad? Durante milenios, afirma un filósofo que le tengo mucha estima, Émile Cioran, decía, durante milenios no fuimos más que mortales. Henos aquí hoy por fin promovidos al rango de moribundos. Lo anterior me permite afirmar que en Venezuela, y aquí voy a ser un poco extremista, que en Venezuela no hay crisis política. Hay, por el contrario, un colapso. O dicho de forma más precisa, la situación en Venezuela es parte del colapso mundial. Por tanto, si consideramos al contexto venezolano como abismal, es decir, como una fragmentación, como una confusión y como un hundimiento, entonces se comprende, pienso, o al menos es mi postura, que el debate no debería centrarse en la cuestión de la dicotomía democracia-dictadura. Y aquí me hago una pregunta. ¿Por qué un país como Venezuela, con las inmensas reservas de petróleo, gas natural, coltán, torio, oro, bauxita, hierro, etc., cómo no logra consolidar un proyecto, si se quiere socialista, si tiene garantizada cierta autonomía en lo que a uno de sus elementos del poder nacional respecta? La respuesta pienso que es obvia. Precisamente por las inmensas reservas de petróleo, gas natural, coltán, torio, oro, bauxita, hierro. Y quiero aquí recordar que el mecanismo ideal para garantizar el libre acceso a los recursos es la guerra, no ninguna negociación. Para Michael Clerc, un analista geopolítico, sobre todo de temas de la energía estadounidense, los recursos son unos activos materiales y los situados en el extranjero están expuestos a riesgos por disturbios políticos y conflictos. Por tanto, necesitan ser protegidos físicamente, argumentan. Otros objetivos económicos son fomentados eficazmente por medio de la diplomacia o de las sanciones económicas, pero solo la fuerza militar garantiza la continuidad de los caudales de crudo y otras materias críticas desde o a través de zonas remotas en tiempos de guerra o crisis. De ahí que las Fuerzas Armadas hayan reforzado sistemáticamente su capacidad para proteger los flujos internacionales de materias esenciales, consideradas como su contribución exclusiva e insustituible a la seguridad económica de la nación de Estados Unidos. El contexto de guerra que afronta Venezuela en específico me permite retomar lo que en 2006
Eduardo Saxe Fernández llamó el dilema del socialismo y la guerra del capital. El dilema se puede formular inicialmente de la siguiente manera: el capitalismo emplea contra el socialismo la guerra, una guerra que invierte, tergiversando exclusivismo, dogmatismo y autoritarismo, la vida psicosocial y las instituciones jurídicas y políticas que se construyen en ese socialismo. A la vez, esa guerra no le es tan ajena o dañina al capitalismo, pero resulta fatal para el socialismo. Y hasta ahora, el capitalismo ha empleado la guerra, muchas veces con éxito, para revertir y tergiversar los proyectos socialistas, porque cuando hay que seguir indefinidamente defendiendo la revolución, el socialismo entra en el juego de la guerra, traicionándose a sí mismo, debilitándose y acabando destruido por el capitalismo, pues el socialismo necesita la paz para crecer, ya que en condiciones de guerra no son posibles la participación paritaria social, económica, política y cultural, la democracia profunda, activa y permanente, y la centralidad de la comunidad sobre la individualidad y las castas excluyentes. La situación en Venezuela, pienso, está definida por ese dilema. Un proyecto que se pretendió como socialista, que al enfrentar la embestida imperialista, comienza a profundizarse sus contradicciones y a evidenciarse sus limitaciones. A pesar de esto, no es el dilema del socialismo en lo que me quiero enfocar para analizar la situación de Venezuela, sino en la guerra que se le declara. Y lo voy a hacer en 3 puntos. El primero, es importante señalar que, según Michael Clerc, los estados dotados de reservas significativas de recursos susceptibles de saqueo, diamantes, madera, petróleo, etc., tienen una probabilidad de padecer guerras 4 veces superior a la de los que no poseen esas materias primas. Y aquí me gustaría darles algunos datos. No sé si ustedes sabían que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Por cierto, los datos que voy a utilizar a continuación son todos extraídos de la CIA, para que no me acusen de sesgo. Entonces, todos pura CIA. Entonces, vean lo que nos dice la CIA. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, 300.000 millones de barriles. Es el 8º país del mundo con mayores reservas de gas natural, 5.617 billones de metros cúbicos. Reservas de hierro calculadas en 14.000 millones de toneladas métricas, aproximadamente el 2.5% del total mundial. 7 millardos de toneladas en reservas de oro, 10 millardos de toneladas métricas en reservas de carbón, 6 millardos de toneladas métricas de bauxita, que es como aluminio, etc. Además, posee grandes reservas de minerales como el coltán, que es utilizado para la creación de dispositivos tecnológicos, como teléfonos móviles y satélites. Es decir, todos aquí estamos apoyando las intervenciones militares, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Y el torio, que es utilizado para la generación de energía, un poco más limpia que las otras, aunque siempre contamina, por supuesto. Venezuela posee grandes reservas de agua, recurso que ha tomado protagonismo en la guerra por los recursos. De sus ríos se produce electricidad mediante proyectos hidroeléctricos, vean qué terrible este tipo de generación eléctrica, que abarca el 55.6% de su capacidad instalada de generación eléctrica, frente al 44.3% de la producida por combustibles fósiles, y el 0.1% de otras fuentes renovables. A pesar de su importancia geoestratégica, está también su relevancia desde lo que se llama la biogeografía. Al situarse dentro de la región del Neotrópico, Venezuela posee también una gran riqueza en biodiversidad, y voy a dar algunos datos. Existen aproximadamente 15.500 diferentes especies de plantas, es decir, son ricos en helechos, orquídeas, en bambúes, en gramíneas, en árboles. La riqueza también se extiende a los animales silvestres, donde hay aproximadamente unas 1.200 especies de peces,
unas 300 especies de anfibios e igual número de reptiles, unas 1.300 especies de aves y unas 350 especies de mamíferos. Los insectos también son muy numerosos, probablemente unas 150.000 especies. Vean la riqueza de biodiversidad que tiene Venezuela. En Venezuela, como se aprecia, es un oasis energético en medio de un contexto de acelerado agotamiento de los recursos. Vamos a ver que cada vez más, conforme se vayan agotando las reservas de petróleo y de otros recursos a nivel mundial, los países van a estar cada vez más obligados a recurrir a la guerra para apropiarse de esos recursos que escasean. Es decir, y que en palabras de Michael Clerc, hemos comenzado una carrera por lo último que queda. Ya está en curso una lucha global por la distribución de los recursos naturales, un asunto político vital si quienes detentan el poder del presente sistema de recursos controlará el próximo. La guerra ha sido la forma favorita usada por las grandes potencias para solventar sus necesidades de recursos. Si se desata otra guerra mundial, lo más probable es que el conflicto ocurrirá en torno a lo que los estados industriales consideren los elementos de supervivencia. El petróleo, desde luego, pero también el hierro, cobre, uranio, cobalto, alimentos y agua. La guerra es utilizada como último recurso administrativo para el planeta, provocando una mayor y más amplia destrucción. Esta guerra es la única forma que conocen las actuales oligarquías para enfrentar esos colapsos. Los pocos, armados hasta los dientes y protegidos por fanáticos asesinos, tratan de defender su planeta, riquezas, poder, atacando a quienes no estén incluidos en el bote salvavidas, es decir, a la inmensa mayoría de la humanidad. Segundo punto, la declaración de guerra a Venezuela no es un hecho aislado, es más bien uno de los teatros bélicos de una guerra total a escala global, y los ejemplos nos sobran: Irak, Libia, Afganistán, México, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, y podemos seguir. Y ya me perdí. Cuyo carácter total, el de esta guerra, refiere al sentido del extremo despliegue de fuerzas y la movilización completa de todas las reservas, incluso las últimas. Con ello, el carácter total de esta guerra comprende los efectos que tiene para el enemigo, o en términos schmittianos, este ideólogo del nazismo, en el sentido de poner los recursos bélicos destructivos en juego sin ningún miramiento. De lo anterior se comprende que lo total se vale de todos los medios para hacer la guerra, legales o ilegales, normales o excepcionales, morales o inmorales, sin miramiento de las consecuencias de su uso. En otras palabras, la totalización consiste en el enfrentamiento hostil, también abarca asuntos extramilitares, economía, propaganda, energía psíquica, morales de los no combatientes. Y esto me lleva a ver algunos ejemplos de esa guerra total que está viviendo Venezuela. Por ejemplo, el constante bloqueo económico y los boicots comerciales que sufre. Vean el sinfín de sanciones económicas que impone el gobierno de Estados Unidos a los dirigentes y a los empresarios venezolanos, que ya se ven también, y los datos que hablaban los compañeros, en lo que respecta a las exportaciones y sobre todo importaciones de productos también. Vemos que está sufriendo amenazas militares y paramilitares. Venezuela se encuentra actualmente rodeado por una serie de bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Prácticamente toda la frontera entre Colombia y Venezuela hay bases militares de Estados Unidos. A esto se suma las bases que tiene la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que supuestamente era para Europa, pero ya lo hemos metidos acá. ¿Por qué? Bueno, porque la OTAN, los países de la OTAN, tienen colonias, tienen islas que les pertenecen, y en estas islas tienen bases militares apuntando hacia Venezuela, enfocados a Venezuela. A esto se suma el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y la OTAN. Piensen eso, Colombia, uno de los países con mayor presupuesto, mayor inversión militar por parte de Estados Unidos, está
haciendo alianzas con la OTAN bajo el argumento de guerra contra el crimen. Dicho acuerdo fue catalogado por el gobierno venezolano como un peligro para la región. Además están los acercamientos militares de la Argentina de Macri y el Brasil golpista de Michel Temer, que esperemos que caiga pronto. Ambos gobiernos abiertamente hostiles a Venezuela. Otras amenazas militares que padece Venezuela, bueno, es la realización de distintos ejercicios militares conjuntos, coordinados por el Comando Sur de los Estados Unidos, como es el caso de los ejercicios militares denominados Trade Winds 2017, que se realizan en 2 fases, en las islas de Barbados, a 1078 kilómetros de las costas de Venezuela, y segundo, en Trinidad y Tobago, a 600 kilómetros de Venezuela. Así como los ejercicios militares Amazon Lock, curiosamente esa vuelta a unirse entre el ejército de Brasil con el estadounidense, en la ciudad de Tabatinga, en el límite con Colombia, en la Amazonía brasileña. Junto a esto, la amenaza paramilitar. Y aquí me gustaría citar una entrevista que le hacen a un ex boina verde, donde él comienza a hablar de que están formando ejércitos paramilitares en Guyana, aparte de Colombia, ¿verdad? Donde él dice que son fuertemente entrenados para una guerra en la jungla y para hablar español. Curiosamente, se pregunta él, pero si nos están entrenando para la guerra y Estados Unidos está enfrentando guerras en Afganistán e Irak, dice él, pero ahí no hay junglas y ahí no se habla español, dice. Y entonces termina diciendo, ¿ustedes saben dónde hay junglas? En Venezuela. Y adivinen qué, dice el boina verde, también hablan español, ¿verdad? Y ya el surgimiento de campamentos militares que aparecen en el territorio venezolano de paramilitares. Además es importante recalcar, para ir terminando, que Obama declara a Venezuela como una amenaza, como una de sus principales amenazas a la seguridad nacional. Vemos también la propaganda y guerra psicológica. Recuerden que en un contexto de guerra, la información y las noticias son propaganda de guerra, ¿verdad? Y además nos bombardean. Todo ese exceso de información que padecemos de Venezuela y demás es parte de esos ataques y nosotros somos las víctimas. Bueno, y el cerco mediático, que ya sabemos. Un dato curioso, cuando estaba realizando esta investigación, trataba aquí en esta colonia, la más feliz del mundo y la más pacífica, ¿verdad? Libre, somos libres todos, bueno. Trataba de hacer esta investigación y curiosamente a cualquier página del gobierno de Venezuela que entraba, no me cargaba. Pero sí podía entrar a Facebook, podía entrar a Twitter, podía entrar a todas las que ustedes quieran. Entonces yo no sé qué era, ¿verdad? Ya ataques internacionales. Bueno, desde la OEA, Venezuela recibe ataques constantes, especialmente de su secretario, Luis Almagro. Curiosamente, solicita y está en campaña de que se le aplique a Venezuela la famosa Carta Democrática. Con esto solo un detalle. ¿Ustedes sabían cuándo se aprueba esta Carta Democrática? No. Bueno, unas cuantas horas después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Es decir, ahí le firmamos un cheque en blanco a los Estados Unidos para que se den el gusto de invadirnos cuando más quieran. También ha recibido ataques de Mercosur, principalmente de esta triada antidemocrática, si se quiere llamar así, Brasil, Argentina y Paraguay, 2 de ellos bajo golpe de Estado. Y bueno, así como ataques de otros países que tampoco son muy democráticos, que digamos, como México, Colombia, Honduras, Alemania, España, Canadá y por supuesto la siempre presente en golpes de Estado, Costa Rica. Ya casi termino. Y por supuesto están los líderes, que no podemos olvidar, ¿verdad? Las voces de expresidentes europeos y latinoamericanos, nada dignos de respeto, criminales de guerra, antipopulares, conservadores, entre otros, el clamor generalizado por la realización de elecciones que ellos esgrimen,
para sacar al chavismo del poder solo pueden ser entendidos como parte de una política de cambio de régimen, cuyo principal objetivo es la destrucción del ordenamiento jurídico que garantice la vía libre para la apropiación de los recursos estratégicos de Venezuela. Tercer punto y el último, se los prometo. Si el carácter total de la guerra refiere al uso sin miramientos de cualquier estrategia que sea necesaria para alcanzar los objetivos planteados, entonces es mediante la gestión de las catástrofes como forma de gobierno para la apropiación de los recursos que se agotan. Entonces es necesario afirmar que el imperialismo, que no tenemos que olvidar esta noción, y visto desde los países contra los que se ejerce un poder imperialista, es decir, nosotros, el imperialismo no es otra cosa que ruina. El paso del imperialismo sobre Venezuela será devastador. La estrategia a seguir recuerda a las exigencias de Catón el Viejo en tiempos del Imperio Romano, que respecto a Cartago siempre tras sus discursos decía: Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida durante las guerras púnicas. No solo debía ser vencido Cartago, y es lo que va a suceder con Venezuela, sino que se trataba de destruirla, de arrasarla, de borrarla de la faz de la tierra para siempre, sus piedras, sus ciudadanos, e incluso su recuerdo debía desaparecer. Eso más o menos es lo que le va a pasar al chavismo. Lo que se implementa, y no es nuevo, es lo que se llama la estrategia del desgarre. Y la explico. El desgarre de la estructura política y social de un Estado victimado hasta que la estructura de la moral nacional se desintegra y el Estado es incapaz de resistir a una intervención más intensa. La idea de explotar las vulnerabilidades políticas, psicológicas y sociológicas no es nueva, pero no es sino desde la era nazi que esta idea ha logrado explicitación como parte integral de la planificación política y militar, es decir, como parte de los planes de guerra. El objetivo es destruir Venezuela, no para instaurar la democracia, ni mucho menos es una intervención humanitaria para rescatar a su población, sino para apropiarse de los vastos recursos venezolanos, lo que cambiaría a favor de los Estados Unidos en esta guerra por lo que queda, en medio de su hundimiento hegemónico. Y aquí el chisme es imparable, es hundimiento. Aquí me gustaría citar a un analista que se llama Terry Meizan, no sé pronunciarlo bien, quien sintetiza esta estrategia de esta forma. La manera más fácil, o más simple, para explotar los recursos naturales de un país por largos periodos no es ocupando ese país, sino destruyendo su Estado. Sin Estado no hay ejército, sin enemigo no hay riesgo de derrota. En consecuencia, la meta estratégica militar de Estados Unidos y de la OTAN se centra en destruir estados. Lo que le ocurra a la población no importa. Y aquí, para que vean la importancia de ese no importa, las vidas humanas, me gustaría citar al actual secretario de Defensa de Estados Unidos, James Perro Rabioso Mattis, quien afirma que, y cito, el asesinato de civiles es una realidad de la vida en este tipo de situaciones, es decir, no importa. Dichas palabras de Mattis recuerdan a las pronunciadas por el presidente del Banco Mundial, John King, respecto al asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres. Y cito textualmente: no se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener alguno de estos incidentes suceda, es decir, el asesinato de activistas y de quienes protesten. Y ya termino con esto. Si el debate respecto a Venezuela cambia de perspectiva, no centrándose ya en la cuestión de la democracia, sino en la cuestión del acelerado agotamiento de los recursos y las reservas que posee Venezuela, entonces la discusión, pienso, no cae en determinar si existe la democracia en Venezuela, o en México, o en Estados Unidos, o en Colombia, o también en la mismísima Costa Rica. Y por tanto, en si hay que apoyar a uno u otro bando, a pesar de que uno de esos bandos genera como una cierta
complejidad ética, es decir, cómo uno puede ponerse del bando de personas como Uribe, como Donald Trump, como el mismo Oscar Arias. Ahí hay una cuestión ética, ¿verdad? Entonces termino diciendo, la cuestión se torna fundamental. Asumir una postura antiimperialista, entendiendo el imperialismo como esa necesidad de explotar los recursos que quedan. Entonces, asumir una postura antiimperialista o ser considerados como los traidores a todas las formas de vida que habitan en este planeta. Respecto a Venezuela, su situación no tiene solución. Venezuela será destruida y luego seguiremos nosotros. Muchas gracias.